Estamos hablando del mundo de la profecía. ¿Qué es la profecía? Si miramos en Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante, podemos leer: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aun sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Eterno será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Eterno, y entre los sobrevivientes estarán los que el Eterno llame. Aquí vemos que en los últimos días, en el versículo 29 dice: en esos días. Hablamos de que esos días son los 2000 últimos años antes de la venida del Mesías. Y cuando Él regrese va a haber 1000 años de paz. Entonces, en los 6000 años desde Adán hasta el regreso del Mesías, hay 6 días. Y en los 2 últimos días es el derramamiento del Espíritu. Y esos son 2000 años. Y dice aquí que ellos profetizarán. Así que la manifestación de profecía es un resultado del derramamiento del Espíritu. Y así que aquí la profecía es general. La pregunta que tenemos que hacer: ¿qué es profecía? Yo quizás definiría la profecía de la siguiente manera. La profecía es la capacidad sobrenatural que es dada al hombre para recibir información de lo que sucede en el mundo espiritual. Es una capacidad de ver y oír y recibir el fluir de la luz de Dios. Es un fluir del Espíritu de Dios que tiene 2 vertientes, como luz y como calor. El fuego tiene estos dos ingredientes. Acuérdate que en el tabernáculo la luz de las lámparas es la profecía. En las 7 lámparas del candelabro, si entramos en el lugar santo, en el tabernáculo, a la izquierda tenemos el candelabro. Y hablamos de los discernimientos de espíritus, que es el mismo candelabro. Y este candelabro sujeta las 7 lámparas. Y en cada lámpara hay un fuego, una llama. Ese fuego es la profecía. Y el fuego tiene 2 ingredientes: luz y calor. Y estas 2 ramificaciones de la profecía corresponden a las 2 cosas que hablamos antes, que Yeshua habló con los saduceos, que erráis por no conocer las escrituras ni el poder de Dios. No conociendo las escrituras ni el poder de Dios causa error espiritual en la vida de una persona. Estas 2 cosas es la profecía. Una cosa es la luz y la otra cosa es el fuego. La luz son las escrituras
Y el poder es el espíritu de Hashem, que no está desconectado de las escrituras. Ni las escrituras están desconectadas del espíritu de Hashem. Estos son dos lados del mismo fluir de Dios. Necesitas luz y calor. Necesitas conocimiento y poder. Necesitas las escrituras y el espíritu. Este es el fluir de Dios. Esta es la profecía. Y este fluir da la capacidad al hombre de recibir información para ver las cosas invisibles. Y en el libro de Joel leímos que el derramamiento del Espíritu produce la profecía. Y vimos que en el tabernáculo hay diferentes niveles de la profecía. El nivel más bajo es hablar en lenguas. Como vimos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que Pedro dice que este es el cumplimiento de la profecía en Joel, que van a profetizar. Pero en Hechos 2 no vemos que están profetizando. Están hablando en lenguas. Y están hablando en lenguas humanas. Por eso Pedro dice que estamos cumpliendo la profecía de Joel, que dijo que vamos a profetizar, y estamos hablando en lenguas. Esa es una manera de profetizar. Pero es el nivel más bajo en esta era mesiánica de profetizar. Así que las lenguas en el atrio del tabernáculo es el nivel más bajo de profecía. Si subimos un poquito, entramos la interpretación de lenguas. Y es un nivel un poquito más alto de profecía. Pero todavía no es profecía clara. Tenemos que entrar en la casa para llegar al área de la profecía. En el lugar santo tenemos el área de la profecía. Y vimos como el discernimiento de espíritus está sujetando la profecía, levantando las lámparas, maintaining. Así que si no tienes la capacidad de discernir, no vas a saber de dónde viene el fluir espiritual. Por eso el árbol de la menorá es la base para las lámparas. Eso nos habla de un nivel superior que hablar en lenguas y interpretar de lenguas de profecía. Vamos a decirlo otra vez. Esto muestra un nivel superior de profecía más alto que las lenguas y la interpretación de lenguas. Pero es el nivel más bajo de profecía del área del lugar santo. La menorá, que es discernimientos de espíritus, es el nivel más bajo de profecía en la casa. Y es fundamental para funcionar con el resto de las manifestaciones. Porque si no sabes discernir de dónde viene el fluir, vas a equivocarte. Pueden entrar otros espíritus y no vas a poder discernir la profecía
de otros, si es auténtica o no. De eso hablamos la otra vez. Ahora vamos a fijarnos un poco más en las lámparas. Las lámparas, las 7 lámparas son la profecía. Y en el 1 Corintios 14 encontramos 7 propósitos con la profecía. Pero antes de leer 1 Corintios 14, vamos a leer en 1 Corintios 2. Podemos empezar en el versículo 6 y terminar el capítulo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. En este texto, Pablo está describiendo cómo funcionan las manifestaciones más elevadas, la palabra de sabiduría y palabra de ciencia, que están en el lugar santísimo. Nosotros no hemos llegado hasta allí todavía, pero llegaremos con la ayuda del Eterno. Estas dos manifestaciones del Espíritu tienen que ver con enseñanza. Por eso se llama palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. El enfoque está en la palabra palabra. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Tiene que ver con enseñanza. Por eso Pablo dice, nosotros hablamos sabiduría. Y aquí es una enseñanza de sabiduría del nivel más alto. Es la sabiduría en misterio. Es la sabiduría oculta. Y no vamos a llegar ahora a estos niveles, pero vamos a destacar el versículo 9. Que dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Toma nota que aquí habla de cosas.
hay cosas reales, espirituales, que no se ven con los ojos naturales. Y hay cosas reales, espirituales, que no pueden oírse con el oído natural. Todas las cosas naturales son producto de las cosas invisibles. Todas las cosas visibles son el producto de las cosas invisibles. Y la profecía nos da la capacidad de percibir aquellas cosas invisibles. La profecía te da la capacidad de ver y oír las cosas invisibles de Dios. Y por eso se manifiesta como llamas de fuego, que dan luz y dan calor. Aquí dice que Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Es una revelación por el Espíritu. Para ver cosas que ojos no han visto y oír cosas que oídos no han oído. Y el hombre natural no acepta estas cosas, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Es otro canal de transmisión. Son los sentidos espirituales. Como hablamos la otra vez, de ojos espirituales, de oídos espirituales, de gusto espiritual, de tacto espiritual y el olfato espiritual. El gusto y el olfato. Así que tenemos 5 sentidos espirituales para recibir la profecía. Dice versículo 15, el que es espiritual juzga todas las cosas. Este es el candelabro en el tabernáculo. La capacidad de juzgar todas las cosas. Es decir, discernir para entender lo espiritual detrás de las cosas. Tener la capacidad de discernir espiritualmente. Eso es del Espíritu. Por eso necesitas ser lleno del Espíritu para poder operar en el mundo espiritual. Tienes que nacer del Espíritu, tienes que ser bautizado en el Espíritu, tienes que ser lleno del Espíritu y tienes que adorar en el Espíritu para poder caminar en el Espíritu y también hacer guerra en el Espíritu y finalmente transmitir el Espíritu. Son 7 manifestaciones del Espíritu de Dios en la era mesiánica en la cual estamos. Nacer del Espíritu, bautizado en el Espíritu, son las 2 experiencias espirituales fundamentales. Si no naciste del Espíritu, no entenderás nada de lo que estoy hablando aquí. Si no has sido bautizado en el Espíritu, no vas a poder operar en estas cosas. Pero no es suficiente haber recibido una vez la investidura del bautismo en el Espíritu, sino necesitas también ser lleno del Espíritu constantemente. Y de esa manera podrás ser un canal para este fluir de Dios. Ahora vamos a entrar en 1 Corintios 14. Pablo hace una comparación con hablar en lenguas y profetizar. Y él dice que profetizar es superior a hablar en lenguas. 1 Corintios 14. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente, aquí dice, los dones espirituales, pero como veis, la palabra los dones está en cursiva.
lo cual muestra que no es parte del original. Dice los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. La palabra dones aquí está en cursiva. Está, sí. Italic. En la versión de las Américas, en español. Y entonces aquí dice, desead ardientemente espirituales, dice el texto original. Desead ardientemente espirituales. No dice la palabra dones aquí. Espirituales. Podríamos traducirlo a espiritualidades, como dijimos la otra vez. Pero es una palabra difícil y no se entiende bien. Entonces podríamos decir, desead ardientemente las cosas espirituales. No los dones espirituales, sino las cosas espirituales. Hay que desear ardientemente las cosas espirituales. Si tú no tienes hambre y sed de estas cosas, difícilmente vas a recibir. Yeshua dijo, el que tiene sed, que venga a mí y beba. Si no tienes sed, no puedes venir. No vas a poder beber de él. Tienes que tener una sed espiritual profunda para poder funcionar en estas cosas. Tienes que permitir que Dios te llene con su espíritu constantemente. Y si hablas en lenguas, vas a ser lleno del espíritu. Vas a cargar tu interior con fuerza espiritual. Y si hablas mucho en lenguas, las puertas de la profecía se van a abrir para ti. Si hablas mucho en lenguas. Mucho. Ahora, Pablo dice que debemos desear la profecía. Más que todas las cosas, sobre todo que profeticéis. Si tú hablas en lenguas, no te quedes contento con eso. Necesitas subir de nivel. Necesitas entrar en el área de la profecía, porque así serás más capacitado de recibir el fluir de Dios y transmitirlo a otros. Vamos a seguir leyendo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. Aquí tenemos 3 propósitos con la profecía. Primero es la edificación y luego dice exhortación. El versículo 31 dice lo mismo, porque todos podéis profetizar uno por otro, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí la palabra exhortar no significa reprender. No significa reprender. Significa animar. Es muy importante no malinterpretar esta palabra, porque la profecía no es para reprender demasiado, digámoslo así. Es más para animar. Y la palabra griega que está detrás de esta palabra aquí es animar. Y consolar también. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la congregación. Aquí Pablo está comparando el nivel de influencia del hablar en lenguas y de profetizar. La influencia de hablar en lenguas es personal, pero la influencia de la profecía es para los demás. Por eso la profecía es superior al hablar en lenguas. Pero para llegar al nivel de profecía necesitas el nivel de hablar en lenguas. Es como una escalera con peldaños. Es mucho más fácil llegar al segundo nivel si primero subes al primer nivel. Hablar en lenguas es el primer nivel. Profetizar es el segundo nivel. Y cuando ya estás en profecía,
El discernimiento es lo primero. Y luego cuando hablas, vas a edificar a otras personas. Versículo 5. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la congregación reciba edificación. Entonces vemos aquí que lo que produce que una manifestación sea superior es que está saliendo para otras personas, para que otros puedan beneficiarse de esa manifestación del Espíritu. Cuando tú te edificas a ti mismo, estás en un nivel bajo. Cuando edificas a otros, estás en un nivel más grande. Y es importante pensar en otros, no solamente en mí mismo. Abraham fue llamado para ser bendición. Es mucho más grande ser bendición que ser bendecido. Mucha gente quiere recibir bendiciones de Dios. Ese es el nivel de los niños. Pero los que llegan a una madurez espiritual están pensando en los demás y no piden bendición para ellos mismos. Ellos piensan en los demás. Quieren bendiciones para poder compartir. Abraham recibió el llamado de ser bendición. Y no solamente recibir la bendición. ¿Tú quieres recibir la bendición o quieres ser una bendición? ¿Quieres ser un canal para que otros conecten con Dios? La profecía es el camino. Necesitas la profecía para poder transmitir a otros las cosas que vienen de Dios. Las cosas que nadie ha visto ni oído ha oído. Que Dios ha preparado para los que le aman. Ser bendición es superior a recibir una bendición. Profecía es superior a hablar en lenguas. Versículo 6. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aquí vemos que las lenguas no son para los demás, es para mí. En ciertas ocasiones las lenguas son para otros, pero muy raras veces. Ya hemos hablado de esto. Ahora bien, versículo 7. Aun las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Versículo 8. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí está hablando del hablar en lenguas como flauta, arpa y trompeta. Vemos que el hablar en lenguas es una manera de alabar a Hashem. Pero los demás que escuchan eso no son edificados. Dios es elevado. Yo soy edificado. Pero los demás no reciben beneficio. Versículo 9. Así también vosotros, a menos que con la boca pronunciáis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Toma nota que Pablo está hablando en estos capítulos de cómo se comporta en la congregación. No es solamente el capítulo 12 al 14 que hablan de las manifestaciones del Espíritu, sino en los capítulos anteriores también. Él explica cómo se debe comportar en las reuniones.
Por lo tanto, en las reuniones no es conveniente hablar en lenguas ante los demás. Por lo menos no de forma de tomar la atención. Si lo haces para que los demás escuchen, tienes que traducirlo o pedir que otro lo haga, que tenga el don de interpretación. Dice, versículo 9 al final, hablaréis al aire. Si nadie me entiende, estoy hablando al aire. Por supuesto, si yo estoy hablando en lenguas con Dios, hay una comunicación. Pero los demás no son bendecidos por eso. Versículo 10. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pero si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis las cosas espirituales, toma nota que no dice dones espirituales. Aunque lo tradujeron así, la palabra dones es una añadidura de los traductores. El texto no dice dones. Pablo no habla de dones. Él habla de manifestaciones. Él habla de cosas espirituales. Porque si hablamos de dones, pensamos que somos dueños de las cosas. Hablamos la otra vez que la palabra carismáticon tiene que ver con una capacidad espiritual. Lo que entendemos por dones espirituales es la capacidad, pero la manifestación, el fluir, viene de Dios. Y no podemos profetizar cuando queramos. Sí podemos hablar en lenguas cuando queramos, eso sí, porque hemos recibido esta capacidad, este don. Pero las cosas que hablamos en lenguas no podemos decidir. Las palabras que salen no podemos decidir. Es Dios quien inspira esto en nosotros. De la misma manera, la profecía no viene de nosotros. Podremos recibir una capacidad de profetizar, pero esa capacidad, llamada don de profecía, puede ser usada por otros espíritus, como ya hemos hablado. Pero la profecía de Dios es un fluir que utiliza el don de profecía, la capacidad de profecía, para transmitir un mensaje divino. Hay una diferencia entre el don y el fluir. Entonces, Pablo dice que debemos anhelar el fluir. Versículo 12. Así también vosotros, puesto que anheláis las espiritualidades. Ok. No usa la palabra dones aquí. Él está hablando del fluir de Dios. Las cosas que ojos no ven ni oídos oyen. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Las cosas que son dadas solamente en una conexión constante con Él. Hay que procurar estas cosas. Hay que anhelar estas cosas. Es una constante búsqueda de la conexión divina para estar abierto y sensible al fluir de Dios, con el propósito de bendecir a otros. Así también vosotros, puesto que anheláis las manifestaciones o las cosas espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la congregación. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Es decir, el que habla en lenguas en la congregación delante de los demás, necesitan pedir a Dios
que sea transmitida la interpretación de esas palabras traducidas, para que el pueblo pueda entender lo que se está diciendo. Entonces, el propósito de buscar el fluir espiritual en las congregaciones para que otros sean bendecidos, para que otros puedan ser edificados. Versículo 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Aquí están los dos altares en el tabernáculo, como hablamos la otra vez. Orar en el espíritu es hablar en lenguas en el altar de cobre, en el atrio. Y orar con el entendimiento es ofrecer incienso en el altar de oro en el lugar santo. También se puede cantar en lenguas y se puede cantar con el entendimiento. Y estos son los dos altares que tienes en el tabernáculo. Y aquí el entendimiento se refiere a una inteligencia profética, porque el altar de oro está en el área de la profecía. Tiene que ser una oración inspirada por el Espíritu, entendida con la mente. Es una oración con el entendimiento, inspirada por el espíritu de profecía. Versículo 16. De otra manera, si bendices solo en espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Versículo 17. Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Aquí vemos que las lenguas es bendecir y dar gracias, pero no edifica a los demás, solamente a mí mismo. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo da gracias a Dios que él habla en lenguas más que todos los de Corinto. Sin embargo, en la congregación, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Pablo no está en contra de hablar en lenguas. Él dice, yo estoy muy contento y doy gracias a Dios, porque yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la congregación no es el momento de hablar en lenguas. Es el momento de transmitir palabras inteligibles. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia. Pero en la manera de pensar, sed maduros. ¿Cuál es la diferencia entre ser un niño y ser un maduro? El niño solo piensa en sí mismo, que quiere comer, quiere dormir, necesita ser limpiado, quiere entretenimiento. Solo piensa en sí mismo. Eso es ser niño. El que habla en lenguas edifica a sí mismo, se edifica a sí mismo. Si va a la congregación y habla en lenguas, es un niño. Solamente se está edificando a sí mismo. No está transmitiendo a los demás. Eso es ser infantil. Hay que ser mayor, hay que ser maduro y empezar a pensar en los demás. Recibir de Dios para dar a los demás. No solamente recibir bendición, sino ser bendición. Versículo 21. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Eterno. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos, pero la profecía
es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. La profecía es una señal para los creyentes. Aquí tenemos el tercer propósito de la profecía. Como dijimos en otra ocasión, la profecía confirma, no manipula. La falsa profecía manipula, la verdadera profecía confirma. Es una señal para los creyentes. Es una confirmación de algo que ya tú tienes en tu espíritu. Esta es la verdadera profecía, que es una señal que confirma algo que Dios pone en tu corazón. Si tú profetizas a otra persona, esa profecía tiene que confirmar algo que la otra persona recibió de Dios. Si profetizas para tener dominio sobre otras personas, eres un brujo. Versículo 23. Por tanto, si toda la congregación se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don, o son incrédulos, no dirán que estáis locos. Eso es obvio. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Aquí tenemos el cuarto propósito con la profecía. Convencer. Si las personas profetizan correctamente, eso produce convencimiento en una persona. Y también juzgado, porque el versículo 24 dice que es juzgado. Pero no es para condenar, es para revelar los secretos. Como está escrito, los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Aquí vemos también que la profecía confirma, porque la persona que tiene cosas escondidas o piensa cosas que nadie sabe y viene la profecía y descubre esas cosas en público, eso es una confirmación de algo secreto. Y eso también es un tipo de juicio. La palabra juicio, cuidado con esa palabra. Cuando veas la palabra juzgado o juicio, no debes pensar en condenado. Debes pensar en evaluación, discernimiento. El discernimiento es una forma de juicio. Lo que vimos también que en Tesalonicenses dice que hay que juzgar la profecía. Podemos leer eso. 1 Tesalonicenses 5, versículo 19. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma del mal. Esta es una forma de juicio. Examinar y retener lo bueno y rechazar lo malo. Es un filtro. El juicio es un filtro. Es una forma de separar una cosa de otra. Es una manera de evaluar. También más adelante en el texto, en 1 Corintios 14, 29. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Aquí dice juzguen. Y esa es la forma de evaluar lo que se está transmitiendo. Así que cuando la profecía tiene el propósito de juzgar, no es para condenar, es para evaluar, es para revelar secretos. Incluso la persona misma que escucha la profecía puede juzgarse a sí misma.
Entonces la profecía revela los secretos para que la persona esté en un espejo mirándose a sí misma. Porque la profecía tiene ese propósito de juzgar, en el sentido de evaluar y discernir. Entonces, ya tenemos 6 propósitos de la profecía en este capítulo hasta ahora. Edificación, animar, consolar, ser una señal, eso quiere decir confirmar, convencer y también juzgar, en el sentido de evaluar, de descubrir los secretos. Y el resultado de la profecía correcta es que la persona se encuentra con Dios. Si la profecía tiene como resultado exaltar al profeta, hay que tener mucho cuidado con esa profecía. Y los profetas verdaderos de Dios son muy cuidadosos en esta área. Ellos son adoradores y tienen mucho temor de ser adorados. Y cuando dan la profecía, quieren ser transparentes para que la gente no les vea a ellos, sino que vean al que habla a través de ellos. Un falso profeta busca la atención del pueblo. Quieren que la gente le mire a él. Y un verdadero profeta quiere que la gente se encuentre con Dios. Aquí vemos que cuando hay profecía verdadera, la gente se postra y adora a Dios. No van a adorar a los que profetizan, pero van a reconocer a los que profetizan. Dios está verdaderamente entre vosotros. Pero la adoración y la postración es hacia Dios. Este es el producto de una profecía verdadera. Que la gente conecta con Dios directamente a través de la profecía. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Versículo 26. Cuando os reunís. Aquí vemos que los textos hablan de las reuniones. Cómo comportarse en las reuniones. Cuando os reunís, ¿qué hay que hacer entonces? Entonces aquí se ve que no es una reunión con demasiada gente. Son reuniones caseras, grupos pequeños, grupos hogareños. Porque dice cada cual aporte, salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Entonces, si fuera una reunión de 2000 personas, cada uno va a aportar una cosa. Esa reunión va a durar 3 meses. Entonces, aquí vemos que en esta reunión son pocas personas. Y cuando hay reuniones de este tipo, de pocas personas, los dones, las manifestaciones del Espíritu tienen que estar ahí. Pero no solamente esto, aquí hay un salmo, de los 150 salmos de la Biblia, una enseñanza, una revelación. Esto es lo que viene de las 2 manifestaciones superiores en el lugar santísimo. El arca y el propiciatorio que está encima del arca. Estos 2 objetos son del lugar santísimo. Y esos son en el nivel de revelación. El nivel más alto de profecía que existe. Lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Eso quiere decir que no hay lugar para personas que quieren autoproyectarse. En la congregación del Mesías, el amor es el ambiente. No estoy interesado
en mí mismo solamente. Estoy interesado en los demás. Y cuando tengo esta actitud de querer ayudar a otros, negarme a mí mismo y pensar en los demás, es cuando las manifestaciones fluyen más. Hay dos lagos en la tierra de Israel. El lago de Genesaret y lo que se llama el Mar Muerto. En Genesaret, en el lago de Kineret, hay entrada y salida. Hay un río que entra y un río que sale. Y el lago está lleno de peces, lleno de vida. Pero lo que llaman el Mar Muerto está muerto. No tiene vida. No tiene peces. Porque solo recibe. Hay una entrada de agua, pero no hay salida. Y eso no produce vida. Si tú solamente recibes y no das, vas a morir. Entonces, el propósito de reunirse no es, en primer lugar, recibir, sino para compartir. El nivel infantil es recibir. Pero cuando uno va creciendo, ya empieza a dar y dar y dar. Así que la edificación de la congregación es el resultado del fluir de las manifestaciones del Espíritu para que la congregación pueda crecer en amor, en revelación, en poder y transmitir a otros. La congregación del Mesías no es un club de admiración interna, sino un lugar donde aprendes a compartir, donde aprendes a amar, a respetar, aprendes a dar, aprendes a ser maduro, responsable. Si tú vienes a la reunión solo para recibir, es un niño espiritual. Y he visto demasiados niños espirituales en el mundo. Nunca crecen porque tienen la mentalidad de recibir. El que tiene la mentalidad de solo recibir se quedará niño toda la vida. Por eso la profecía no se le da. Quizás hablan lenguas, pero no sube más allá, porque las lenguas es para el beneficio propio. Y el que no quiere crecer y bendecir a otros no puede recibir la profecía, porque el propósito de la profecía es la edificación de la congregación. No es para autoelevación. Por eso los egoístas no reciben profecía. Y esa es la razón por la que la mayoría de las congregaciones del Mesías no reciben profecía. Porque están llenas de niños espirituales que solo quieren recibir. Son egoístas. No han cambiado su pensamiento para ser bendición. Quieren recibir bendición, pero no ser bendición. No son hijos de Abraham, son niños de Abraham. Los niños de Abraham son los que solamente reciben la bendición. Pero los hijos de Abraham son los que son bendición. Y el que está en el nivel de hablar en lenguas es un niño, porque no bendice a otros. Necesitas salir de ti mismo y empezar a pensar en los demás. Ser responsable de los errores de los demás, en lugar de criticarlos. Entrar y hacerte cargo de los problemas de los demás. Y empezar a llevar cargas sobre tu hombro. La profecía es la carga sobre los hombros. Cuando tú tienes preocupación por los demás, te pueden venir profecías. La profecía, el profeta más grande fue Moisés, Moshe Rabenu. Y él tenía una carga sobre sus hombros tan poderosa que él dijo al final a Hashem, yo no puedo solo llevar este pueblo. Ese es el espíritu de profecía verdadero. Tienes cuidado por los demás. Los tienes sobre tus hombros y en tu corazón. Y los tienes cargados todo el tiempo, día y noche. Y el Eterno dijo, voy a repartir el espíritu que está sobre ti, sobre 70 hombres más.
Y cuando él vino sobre Moshe y tomó del espíritu que estaba sobre él y puso sobre los demás empezaron a profetizar. La carga del pueblo es la profecía. La carga del pueblo tiene que ver con el espíritu de profecía. Si no te preocupa por los demás, Hashem no te va a dar profecía. Es la angustia por los problemas de las demás personas que producen el espíritu de profecía. Porque ves la necesidad de los demás y vas a Dios y le pides por esas personas. Y Dios te da de su flujo y de su poder para ayudar a esas personas. Esa es la profecía. Si no tienes el propósito de edificar a los demás, Hashem no te va a dar este fluir. Vas a seguir siendo un niño toda la vida. Necesitas crecer. Versículo 27. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno y que uno interprete. Estamos hablando de la reunión. Si hablas en lenguas delante de los demás en la reunión, no todos pueden hablar al mismo tiempo. Uno por uno. Y uno tiene que interpretar lo que se está diciendo. Porque estás hablando delante de los demás. Si estamos en un momento de alabanza, de canto, todo el mundo concentrándose en Dios, no hay problema que cantes o hables en lenguas delante de Dios. Porque todo el mundo está orando a Dios al mismo tiempo. No hay problema en hablar en lenguas en ese momento. Pero en el momento cuando te diriges a los demás con las lenguas, tienes que traducirlas o tener a alguien que te traduzca las lenguas. Y máximo 3 personas pueden hablar así. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la congregación y que hable para sí y para Dios. Y eso es versículo 8. Es decir, las lenguas son para ti y para Dios. Si hablas delante de la gente, tienen que ser interpretadas. ¿Ok? Versículo 29. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. ¿Por qué 2 o 3? Porque en la Torá está escrito que por boca de 2 o 3 testigos, cada cosa es decidida. Si tú tienes 2 que hablan de lo mismo, o 3, estás confirmando algo. 2 o 3 es suficiente para transmitir lo que Dios está diciendo. 2 o 3 profecías. Y los demás tienen que usar el espíritu de discernimiento, la menorá, para discernir lo que se está transmitiendo. Juzgar, discernir. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle. ¿Ves aquí los 3 niveles? Hablar en lenguas, ese es el atrio. La profecía es el lugar santo y la revelación es el lugar santísimo. Lenguas, profecía, revelación. Son los 3 peldaños de profecía. 3 peldaños de una escalera. Y dice aquí, versículo 30, que si uno recibe revelación, el que hable en lenguas con interpretación o que profetiza, tiene que callar. La revelación tiene preferencia sobre hablar en lenguas y sobre profetizar. Versículo 31, porque todos podéis profetizar uno por uno. ¿Tú has leído ese texto? Todos podéis profetizar. ¿Es verdad que todos pueden profetizar? Leímos también más atrás, versículo 24, si
todos profetizan, y entra un incrédulo. Y aquí dice, todos podéis profetizar. Entonces, si tú piensas que no vas a poder profetizar, estás yendo en contra de las Escrituras. Todos podrán profetizar. Esta capacidad no es para algunos pocos. Es para todos los que son hijos de Dios en el Mesías. Todos los que han nacido de nuevo y los que han sido bautizados en el Espíritu tienen la capacidad de profetizar. Solo tienen que buscarlo y desatarlo y recibir más capacidad para funcionar en ese don. Todas las manifestaciones pueden crecer. Todas las capacidades sobrenaturales pueden crecer. Hablar en lenguas puede crecer. Interpretación de lenguas puede crecer. El discernimiento puede crecer. Eso vemos claramente porque es un árbol con diferentes niveles de crecimiento de un fruto. Tenemos una flor, tenemos un capullo en el candelabro. Es un crecimiento del discernimiento de espíritus. Un árbol es algo que crece todo el tiempo. La profecía también puede crecer. Y si pasamos al otro lado, al lado norte en el tabernáculo, vemos ahí la mesa con los panes, que es un nivel más alto de profecía que las 7 lámparas. La mesa es la fe profética que puede crecer. La hilera de panes, de 6 panes, son los dones de sanidades que pueden crecer. Y la otra hilera de 6 panes son las obras de milagros que también pueden crecer. Y en el lugar santísimo está el arca y el propiciatorio, que son la palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, que también pueden crecer. Todas las manifestaciones pueden crecer. Así que no es algo estático. Tiene que desarrollarse más y más. Y hay diferentes niveles en cada uno de estos dones y manifestaciones. Versículo 31, porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí tenemos el séptimo propósito con la profecía. Aprendan. Ya hemos hablado de exhortar y significa animar, ¿verdad? Entonces tenemos 2 veces que se menciona animar, en el versículo 3 y en el versículo 31. Así que el propósito de animar se menciona 2 veces, lo cual indica la importancia de este propósito, de animar con la profecía. Y aquí tenemos también la parte de aprender. La profecía tiene el propósito de enseñar para que la gente aprenda. Así que tenemos edificación, ánimo, consolación, señal, en el sentido de confirmar, convencer, juzgar, en el sentido de evaluar y descubrir, y aprender. Son los 7 propósitos de la profecía, que corresponden a las 7 lámparas. Tienes el candelabro que sujeta las lámparas. Cada brazo, cada rama del candelabro tiene la capacidad de sujetar una lámpara. Esas lámparas antiguas de cerámica que echaban aceite
y que tenía una mecha y ardían. Es una lámpara de esas antiguas. También puede ser hecha de metal, esa lámpara. Y entonces, en el tabernáculo estaban las 7 lámparas, que podían ser quitadas y puestas sobre el candelabro. 7 lámparas. El candelabro es el que sujeta las lámparas. Eso quiere decir que el discernimiento de espíritus es lo que sujeta la profecía. Entonces, las lámparas en sí, con las 7 llamas de fuego, son la profecía. La lámpara con su llama es la profecía. Y como son 7, es la manifestación plena de la profecía. Y tiene 7 propósitos según este capítulo. El candelabro con sus lámparas tiene que echar luz hacia adelante, así está escrito. Tiene la capacidad de alumbrar hacia adelante, hacia el lugar santísimo. Entonces, como vimos, la profecía tiene un foco para llegar al lugar santísimo. Y es lo que vimos ahí cuando todo el mundo profetiza, la gente adora a Dios, porque entran en el lugar santísimo. Y es el lugar de la adoración. Ahí están los 2 querubines en el propiciatorio. Ellos están adorando a Dios todo el tiempo. Es el lugar de la adoración, el lugar santísimo. Y ese es el lugar donde Dios manifiesta su trono, donde Él toma el control sobre el mundo. Entonces la profecía está alumbrando hacia el lugar santísimo. Con otras palabras, la profecía quiere que el espíritu avance. Como dijimos, las lenguas me edifican a mí, la profecía edifica a la congregación. Tiene que haber un crecimiento, un avance. Y el resultado de la profecía verdadera es la adoración a Dios. Y el resultado de la adoración hacia Dios es que Dios tome control sobre nuestras vidas. Y ahí es donde el flujo de Dios viene más fuerte todavía, de manera que Él supla todas las necesidades de su pueblo. Por lo tanto, la mesa con los panes está en un nivel más alto que la profecía misma. Si miras el orden de las cosas, en el capítulo 12, empieza desde la palabra de conocimiento y sabiduría, que es lo más íntimo, y luego va saliendo del lugar santísimo. Y lo primero que se menciona es la fe, antes que la profecía. Es decir, la profecía en el versículo 10 y la fe en el versículo 9 están en diferentes niveles. La fe viene primero, porque está más cerca del lugar santísimo, y profecía viene después. Esto nos enseña que la mesa con los panes están más elevados que el candelabro, porque son mencionados primero. El orden de las cosas es el orden de prioridades. Lo que viene primero es lo más importante. Igual que Moisés recibió la instrucción de cómo construir el tabernáculo, él empezó con el arca y terminó con el altar de bronce y de la pila. Empezó desde lo más íntimo y salió a lo exterior. De la misma manera está el orden en el capítulo 12 de las manifestaciones del Espíritu. Empezando con el arca y terminando con la pila. La interpretación de lenguas es lo último.
Entonces, todo el orden aquí es muy importante. Por eso nosotros hemos empezado en el atrio, hemos empezado en lo más bajo. Nosotros vamos en la dirección contraria para que podamos desde abajo ir subiendo para arriba. Por eso empiezas a hablar en lenguas y luego entras en la profecía. Y un nivel más elevado de la profecía es empezar a hacer milagros y sanar a los enfermos y operar en dones sobrenaturales, en la fe sobrenatural. Todo eso es profético. Necesitas profecía para sanar enfermos. Necesitas profecía para tener fe. Necesitas profecía para sanar a los enfermos y hacer milagros. Entonces aquí vamos en peldaños subiendo poco a poco. Por lo tanto, si Hashem permite, en la próxima clase vamos a pasar de la profecía a la mesa, donde están los milagros, donde están las sanidades. ¿Cuántos aquí quieren operar en estas manifestaciones? Yo estoy seguro que la mayoría quiere esto. Y si es con el propósito de bendecir a otros, Hashem nos lo va a dar. ¿Por qué expulsamos demonios? ¿Cuál es la motivación de sanar a los enfermos? ¿Es la compasión? ¿El deseo de ayudar a los necesitados? ¿O es manifestar nuestro poder, nuestra autoridad? Si el deseo es ayudar a otros, si el deseo es el autosacrificio, yo me sacrifico a mí mismo por los demás, Hashem va a darnos mucho más de estas manifestaciones. Está escrito acerca de Yeshua que cuando vio la gente tenía compasión con ellos y sanó a sus enfermos y liberó a sus endemoniados y les enseñó muchas cosas. Si esta compasión puede crecer en nosotros, este amor del cual habla en el capítulo 13 de 1 Corintios, cuando este amor crece en nosotros, más y más y más, el Eterno no va a poner freno en su fluir profético sobre nosotros. Porque estamos dejando de querer ser bendecidos, estamos empezando a querer ser bendición. Estamos pasando de niños a jóvenes y luego de jóvenes a adultos para que podamos producir muchos hijos para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Padre Celestial, permite que podamos crecer espiritualmente. Derrama sobre nosotros más del espíritu del Mesías, ese espíritu que nos hace ver las multitudes y los individuos con compasión. Pone en nosotros la carga, la preocupación, el amor, la intensidad de tu amor para poder ayudar a los necesitados. Pon sobre nosotros esa carga profética. Yo pido que pongas ahora mismo sobre mí y sobre los que escuchan esta oración una carga profética. Como dicen los profetas, carga del Eterno, la carga profética de preocupación por los demás, de angustia por los que sufren. Pido que cada uno de nosotros podamos crecer y ser maduros en el Mesías, llegar a ser hijos de Abraham, no niños de Abraham. Permítenos ver con esos ojos proféticos las necesidades del pueblo. Permítenos ver
con esos ojos proféticos el fluir divino que es la respuesta a las necesidades de los necesitados. Abre nuestros oídos para escuchar tu solución a las personas necesitadas. Pon en nuestros corazones ese dolor, esa compasión que pusiste en Yeshua, de manera que dejemos de ver a los demás como medios de autosatisfacción, que veamos a los demás como posibilidades de transmitir de ti las bendiciones celestiales. Permítenos cambiar nuestra forma de ver a los demás. Ruego que este espíritu del Mesías, que también estuvo sobre Moisés y todos los profetas, de preocupación y angustia por los demás, sea liberado en cada uno de los que escuchan este mensaje. Ruego, Padre, que liberes este espíritu de compasión, de amor por los perdidos, por los necesitados, y que de esa forma podamos ser todos canales para el fluir profético, que es tu respuesta divina a las necesidades del pueblo. Bendito sea tu nombre. Amén y amén.